Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Este presente trabajo tiene como objetivo detallar de manera clara y sencilla, realizando cálculos experimentales en un simulador con una superficie vertical, un tipo de movimiento oscilatorio de gran relevancia y muy sencillo, que es el movimiento armónico simple, más, que ocurren debido a una fuerza recuperadora sobre una partícula, cuyo valor es directamente proporcional al desplazamiento respecto de su posición de equilibrio y quedará descrito en función del tiempo por una función senoidal, seno o coseno. Se trabajará con un sistema masa-resorte en donde variarán las masas y de esta manera reconoceremos los elementos característicos de un MAS y las características dinámicas y energéticas. Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha sentido la necesidad de hallar respuesta al inexplicable. Es por ello que el científico Galileo Galilei, a través de sus experimentos, logró descubrir las bases científicas del movimiento armónico simple. El científico observó cuando estaba en la torre de Pisa que una lámpara que colgaba de la cúpula, al ser empujada por el sacristán, describía un movimiento oscilatorio y cual fuera la amplitud de su oscilación, siempre mantenía el mismo ritmo. Ansioso por el descubrimiento, llegó a experimentar con dos esferas y cuerdas exactamente iguales, empujándolas de un extremo a otro, comprobando así que los péndulos realizaban igual número de oscilaciones en el mismo tiempo. A este experimento lo llamó isocronismo. Posteriormente, estos descubrimientos ayudaron al desarrollo de los mecanismos de los relojes, ya que se podía calcular con precisión que un péndulo mida los segundos. Es por ello que nuestro trabajo pretende dar a conocer el MAS, aplicando el método experimental científico en un resorte vertical. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Josué Cedeño. Bueno, soy el encargado de hablarle brevemente de los objetivos generales y específicos que hemos tenido para este proyecto. En primer lugar, como objetivo general, claro, hemos tenido demostrar el MAS, o sea, el movimiento armónico simple, como un movimiento oscilatorio utilizando cálculos de manera experimental. En segundo lugar, hemos tenido buscar, verificar y reconocer las características de las distintas leyes que rigen el movimiento armónico simple. Por otro lado, como objetivos específicos, hemos tenido que analizar la relación que existe entre las masas y la frecuencia de resorte. También analizar la relación que existe entre las masas y el periodo de oscilación del resorte en sí. Aparte, determinar la constante de elongación de un resorte o de resorte con las diferentes masas a experimentar que hemos tenido a nuestro alcance. Y finalmente, comprobar que para una masa dada en el sistema masa-resorte, el periodo es constante, encontrando también los posibles errores que puedan surgir en esta misión. Con esto dicho, yo le estaría dando pase a mi compañero, en todo caso, para que continúe con nuestro proyecto. Muchas gracias. Mi nombre es Yajaira y me tocó hablar sobre la descripción del proyecto. Nuestro proyecto consiste en un resorte que está colocado de manera vertical y de esta manera analizaremos el movimiento armónico simple. Este proyecto duró un aproximado de 8 semanas y fue realizado en 4 etapas: planificación, ejecución, comprobación, conclusiones y divulgación. Ahora hablemos sobre los alcances y limitaciones que tuvimos como equipo. Este trabajo tiene como alcance poder ayudar a estimular la capacidad para analizar el movimiento armónico simple con ayuda de un simulador. Una de las principales limitaciones que tuvimos para realizar este proyecto es el contexto que estamos viviendo. Debido a la pandemia es imposible organizar alguna reunión. Es por eso que nos vimos en la necesidad de utilizar alguna plataforma virtual, como lo es Zoom o Drive, además de utilizar redes sociales como WhatsApp. Día, profesor, yo le voy a hablar sobre las fórmulas que hemos utilizado en nuestro proyecto final. El movimiento armónico simple en una masa se establece cuando una fuerza actúa sobre una masa, dando como fórmula que la fuerza sea igual a la negativa de la constante de fuerza del resorte por la deformación del resorte. Es negativa ya que la fuerza actúa al sentido contrario de la deformación, dándonos también una fórmula de aceleración que sea la derivada 2 veces de x en función del periodo más
la constante de fuerza de resorte sobre masa por x, que es igual a 0, dándonos una ecuación general que sea que x es igual a la amplitud del coseno de la frecuencia angular por el periodo, más phi, que phi es una constante, donde la frecuencia angular va a ser igual a la raíz de la constante de fuerza sobre resorte sobre masa, o también podríamos decir que la frecuencia angular sea igual a 2pi por la frecuencia. Combinando esas ecuaciones nos sale que la frecuencia angular va a ser igual a 1 sobre 2pi por la raíz de la negativa de la fuerza entre la masa por x. Teniendo en cuenta que la fuerza sobre x es una constante, todo va a depender de la masa. Así que podríamos decir que la fuerza 1 al cuadrado sobre la fuerza 2 al cuadrado va a ser igual a masa 2 entre masa 1. Disponemos de un simulador para realizar el movimiento armónico simple. Medimos la longitud del resorte. Medimos la deformación del resorte con las masas de 50, 100 y 250 gramos. Para medir la deformación tomamos la masa de 50 gramos, la soltamos y esperemos hasta que esté en reposo. Luego vamos a poner la masa de 50 gramos en el punto de equilibrio y lo dejamos soltar y contamos con 30 oscilaciones. Luego medimos el tiempo de esta y hacemos 3 veces más para tener 3 diferentes amplitudes. Posteriormente hacemos lo mismo con la masa de 100 y 250 gramos. Metodología. Resumiendo brevemente, ¿qué es el movimiento armónico simple? Bueno, es un movimiento periódico que queda descrito por las funciones del seno y del coseno, y en el cual un resorte presenta estas características, y es por esto que será parte de nuestro experimento. Bueno, utilizaremos un simulador virtual, donde reconoceremos y verificaremos que se cumplen las leyes del movimiento armónico simple. Y este simulador virtual consta de las siguientes herramientas: un resorte, un cronómetro, una regla universal de 100 centímetros, masas de 50 gramos, 100 gramos y 250 gramos. Con estas herramientas podremos calcular la constante de resorte y la frecuencia. Bueno, para calcular la constante de resorte, primero se deberá enganchar o colocar cada masa en el resorte, para luego utilizar la igualdad de fuerzas y así obtener la constante de resorte de cada una de estas masas. Y para calcular la frecuencia se utilizará el cronómetro y se contarán 30 oscilaciones, donde se tomará el tiempo indicado respectivamente de cada una de estas masas. Y una vez ya obtenidas la constante de resorte y la frecuencia de las masas de 50 gramos, 100 gramos y 250 gramos, se podrá describir el movimiento armónico simple de cada una de ellas. Resultados. En nuestro laboratorio hemos utilizado un simulador virtual de un movimiento armónico simple. En la primera tabla nos muestran los datos para calcular la constante de resorte. ¿Cómo hemos calculado la constante de resorte? Hemos utilizado 3 masas. La primera masa es de 0.05 kilogramos, 0.1 kilogramos y 0.25 kilogramos. Hemos puesto una masa en resorte, hemos esperado a que esté en equilibrio, hemos medido la elongación del resorte y hemos utilizado la fórmula de Kx igual a mg para poder calcular la constante K. Esto dio como resultado, como constante de resorte, 6.13 newton por metro. En la tabla número 2 nos muestran los datos para poder calcular la frecuencia de resorte.
pero las frecuencias para diferentes masas. Hemos utilizado las masas de 0.05 kilogramos, 0.1 kilogramos y 0.25 kilogramos. ¿Cómo hemos calculado la frecuencia? Hemos contado 30 oscilaciones de resorte y hemos calculado el tiempo que se ha tardado en realizar esas 30 oscilaciones. Y nosotros sabemos que la frecuencia es igual al número de oscilaciones entre el tiempo transcurrido. Para la masa de 0.05 kilogramos nos salió una frecuencia de 1.77 Hz, mientras que la frecuencia para la masa de 0.1 kilogramos nos salió 1.25 Hz. Y finalmente para la masa de 0.25 kilogramos nos salió una frecuencia de 0.78 Hz. Por último hablaremos acerca de las conclusiones, las cuales fueron que se demostró o se corroboró que el MAS es un movimiento oscilatorio. Para ello nos apoyamos de un simulador virtual que nos ayudó a verlo de manera experimental. Además, se demostró que existía un movimiento periódico en torno a un punto de equilibrio estable, es decir, que el sistema volvía a su posición de equilibrio a través de una fuerza recuperadora. También se analizó la relación que existe entre la masa y la frecuencia con la ayuda del simulador, donde los datos obtenidos reflejaban que la masa era inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, a menor masa, mayor frecuencia, y viceversa, a mayor masa, menor frecuencia. Para ello, se tomó datos de masa de 0.05 kilogramos, 0.10 kilogramos y 0.25 kilogramos, lo cual trajo de resultado frecuencias de 1.76 Hz, 1.24 Hz y 0.78 Hz respectivamente. Otra conclusión que se llevó a cabo fue que se reconoció las características de las distintas leyes que rigen al movimiento armónico simple, tales como la ley de Hooke, que está representada mediante la fórmula fuerza es igual a menos K por X, donde K vendría a ser la constante del resorte y X la deformación. Asimismo participa la segunda ley de Newton, es decir, fuerza es igual a masa por aceleración. Pues estas fórmulas, al ser igualadas, nos describen el fenómeno. Asimismo nos ayuda a hallar variables como la elongación, el periodo y la frecuencia, entre otros. Bueno, continuando con las conclusiones, se analizó la relación que existe entre la masa y el periodo. Esto se logró gracias a la ayuda de un simulador virtual, en el cual obtuvimos los resultados que la masa era directamente proporcional al periodo. Esto quiere decir que cuando aumentamos la masa, el periodo también aumentaba. En nuestro caso, trabajamos con las masas de 0.05 kilogramos, de 0.1 kilogramos y de 0.25 kilogramos, obteniendo los periodos de 0.56 segundos, de 0.80 segundos y de 1.28 segundos. También se determinó la constante de elongación del resorte. Para eso se utilizó las masas de 0.05 kilogramos, de 0.1 kilogramos y de 0.25 kilogramos, obteniendo las constantes de elongaciones de 6.15, de 6.17 y de 5.98 newtons por metro, respectivamente. Y por último, se comprobó que para el sistema masa-resorte, el periodo para cada masa es constante. Esto quiere decir que, si trabajamos con una misma masa, el periodo no cambia y viceversa. Gracias.